Alberto Ochoa Sotomayor. Él es abogado ayacuchano y atento a las situaciones, sobre todo de corrupción, que se produce en nuestra región. Alberto, bienvenido a Todas las Voces. Muy buenas noches. Efectivamente, el tema de la corrupción es uno de los grandes males que tiene la sociedad peruana. Aunque ya alguien lo decía, ¿no? La corrupción es la patología de la sociedad, un mexicano. Y cada vez mayor. Sí, ¿por qué? Y en todo espacio, ¿no? Porque... Pero vamos en concreto, para ir viendo sobre el caso este último de las autoridades, la municipalidad directamente involucrado, y el alcalde de la provincia de La Mar. ¿Qué es lo que realmente ha ocurrido en este caso? Bueno, según la investigación que está realizando la Fiscalía Anticorrupción, tiene la tesis de que habrían hecho una serie de licitaciones para favorecer, donde se habría direccionado los términos, las especificaciones técnicas en cuanto a experiencia para que se acomoden a lo que planteaban los postores en varias licitaciones, básicamente carreteras, ¿no? Entonces, esa es la tesis, y que habrían cometido el delito de colusión. ¿Qué es colusión? La concertación entre los funcionarios públicos y los postores. Pero todo esto habría sido, según la tesis de la Fiscalía, con conocimiento del alcalde. Entonces estamos todavía en una etapa de investigación preparatoria, no hay nada definitivo, tú sabes que son imputaciones, mientras no hay una sentencia, a todos les todos somos protege la presunción de inocencia. Inocentes, ¿no? Ahora, es normal, es casi común y es un dicho corriente eso de que el 10%, ¿no? que es casi automático y que la cosa inclusive ha aumentado y que en todos los casos ocurre. Sí, hay una especie de institucionalización del diezmo. Me dicen que ahora es 20%. Sí, y por adelantado. ¿Qué pasa, no? Que hay escasos controles a los funcionarios públicos en esto de las licitaciones, ¿no? Y de haber tenido pocos presupuestos pequeños, las municipalidades sobre todo, ahora tienen presupuestos regulares, ¿no? Digamos, significativos para ejecutar obras. Y eso seguramente que abre la angurria, la ambición, la codicia de estas personas que en su pensamiento seguramente dice tanta plata, pero se va para ellos. Pero no entienden de que la administración pública es un servicio, es vocación, y que esos dineros que se obtienen a través de los impuestos de los peruanos, que se redistribuye a través del Fondo Común, el Canon y otros mecanismos de financiamiento público, son para satisfacer necesidades de la población. O sea, no hay un entendimiento de esto. Y también, ¿por qué? La gran mayoría de nuestros alcaldes pues no han tenido una formación política adecuada, ¿no? Muchos son pues advenedizos, o sea, o saltimbanquis, ¿no? Que están en una organización, otra organización. Y en muchos de los casos ingresan con buena intención, pero tienen un equipo técnico, por ejemplo, de administradores, de gerentes, que siempre han estado en una municipalidad, después pasan a todo y en realidad son profesionales en el tema. Entonces, ¿cómo se puede combatir esto, no? Ya lo decía Maquiavelo, ya lo decían muchos, de que las formas de poder combatir es con rigor, con miedo. Desgraciadamente, más que el amor, más que el respeto, convencimiento, es el miedo, que te puede permitir gobernar mejor, ¿no? Claro. Entonces, pero, ¿qué pasa? Que esto se ha flexibilizado demasiado, ¿no? Más aún los últimos tiempos con estas 8 leyes pro crimen, ¿no? que ha dado el Congreso. Entonces les está dando la autopista abierta para que sigan delinquiendo, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué cosa es lo que pasa? Si está institucionalizado eso del diezmo, presupuestos mayores, y ocurren estos casos, ¿qué quiere decir? ¿Que hay inexperiencia? ¿Que hay otro tipo de factores que finalmente hacen que las denuncias lleguen al Ministerio Público y el Ministerio Público actúa como debiera ser? ¿O qué cosa es lo que pasa? Miren, hay de todo eso, ¿no? Hay inexperiencia, desinformación, incapacidad, y también pareciera que está en su ADN de esta gente, que quieren con esa codicia favorecerse, aprovecharse de los recursos públicos. Y generan todo este tipo de estrategias, ¿no? De concertaciones, de favorecimientos. Eso casi es una normalidad, podríamos decir. Entonces, pero ¿qué debería hacerse, no? Por ejemplo, esto ha pasado en el mundo, ¿no? Digamos en Italia, por mencionar algunos significativos, ¿no? En los años 80,
que prácticamente las mafias, la Camola, la Nangratela y tantas mafias que allá existen, se habían apoderado prácticamente del Estado, ¿ya? Y entonces, ¿qué hicieron, no? Pero como mataron el 16 de marzo del año 1978 a Aldo Moro, que había sido primer ministro, imagínense, como si fuera el presidente de la República, entonces se endurecieron las medidas, ¿no? Por ejemplo, uno, la confiscación de bienes. Eso, porque ¿dónde hay que darle a los delincuentes? Donde más les duele. Pero las leyes pro crimen están relativizando esas cosas, así es. Y entonces no estamos súper contundentes en el tema. Ahora, hemos tenido hace poco también una situación similar en la municipalidad de San Juan Bautista. Se ha dicho de todo, sí, pero al final parece que la situación no ha sido ese tema, en la ley 326 justamente eleva los requisitos para la confiscación de bienes. Entonces, ¿qué armas tiene la policía, la fiscalía, ¿no?, para poder combatir, ¿no? Entonces, pareciera que hay una institucionalización desde las más altas instancias del poder, ¿no?, ejecutivo, el Congreso, para permitir estas cosas. Ahora también, y hay que ser críticos, ¿no?, el Ministerio Público ahora, con todos sus problemas, tiene mayor logística, tiene más cantidad de fiscales, pero hay un estilo y hay N de casos, investigación. con cualquier caso también llega, ¿no? Sí, hay un estilo de investigación supuestamente garantista, ¿no? Y aquí ha habido todo un trabajo también en paralelo de muchas ONGs que seguramente son financiadas por las mafias, que les han ido, como se dice, lavando el cerebro a jueces y fiscales con cursos gratuitos, incluso en el extranjero. Se los llevaban al extranjero, pasajes, viáticos, y les han lavado el cerebro con el garantismo. ¿Qué significa el garantismo? Es una corriente doctrinal, no una escuela, que dice que para sentenciar, condenar a un imputado, hay que darle las mayores garantías. Y hay casos hasta exagerados, ¿no? Por ejemplo, pero puede ser un derecho humano pero ya se exagera. Que no vulneren las cosas, pero como tú dices, o se exagera o en realidad no tenemos la capacidad para actuar de manera con la mayor celeridad del caso. Te doy un ejemplo grosero para que los televidentes lo entiendan, ¿no? Por ejemplo, hay un video que un sicario está matando a una persona. Eso es una prueba fehaciente, contundente. Ya está. Sin embargo, muchos fiscales, ¿sabes qué piden? Testigos, más pruebas. No, que hay que verificar la autenticidad del video. De repente lo han hecho con inteligencia artificial. Entonces, cosas de ese tipo, un poco de repente groseros, exagerados. ¿Y cuántos años tiene que pasar? Así es. Entonces, ¿cuántos pasan normalmente? Hasta eso se termina la flagrancia, el delincuente se va, ¿no?, etcétera, se fuga. Mire, te voy a decir algo. Hace 20 años, más o menos, cuando era más joven, ¿no?, como ciudadano, he hecho denuncias y he logrado que se condene a más de 50 funcionarios corruptos, solito, sin ser juez, procurador, ni tener ningún poder. Y esas veces la fiscalía... Pero ¿eso qué quiere decir? La fiscalía no tenía esta logística que tiene ahora. Y logramos esos resultados. Entonces, algo también está pasando en el Ministerio Público, que no es ajeno a su crisis, ¿no? Pero ¿qué quiere decir que una persona tiene la capacidad de poner en agenda 50 casos y generar 50 sanciones? ¿No? Quiere decir que si estuvieras tú en otra condición y tuviéramos, 50 en tu situación, ¿no? Entonces podríamos tener mejores resultados. 2.500, 5.000 casos y la cosa ahí tendría que disminuir totalmente, ¿no? No podemos hacer tampoco los ciudadanos labor de justicieros, ¿no? Pero bueno, de repente por la emoción y la energía juvenil que tenía en esas épocas lo hacía, ¿no? Incluso a costa mía, con mis recursos. Pero que ahora no lo podrías hacer. De repente ya no, por los años y además por la indiferencia, ¿no? Porque la gente ni siquiera te lo va a agradecer. O el ministerio me diría, ¿qué estás haciendo? Claro. ¿No? Se sentirían incómodos. Pero tus 50 casos fueron casos que finalmente se demostraron. Y generaron sanción. Por ejemplo, porque también habían otras experiencias de otros personajes que hicieron lo mismo y los 50 casos terminaron archivados. Por ejemplo, ¿no?, en el caso de funcionarios del Seguro Social que cuando construyeron el hospital, ¿no?, se robaron, esa vez se apropiaron más de $1 millón al cambio de esa época. Y demostramos que tenían responsabilidad, ¿no? Al hombre más poderoso en ese tiempo del fujimorismo, que era director de Cache, logramos de que la sentencia por unas compras irregulares, ¿no?
Y así, al alcalde en ese entonces de La Mar por haber adquirido maquinaria de segunda mano, que le estafaron, logramos condenarlos. Así cosas concretas, ¿no? Claro, ahora veo ahora, ¿cuál es el futuro en esto? ¿Qué cosa es lo que va a venir? ¿Qué cosa es lo que va a suceder? Porque hemos tenido la experiencia de San Juan Bautista, sí, que finalmente fue un escándalo, pusieron al alcalde ahí en la mira, pero parece que la situación no fue tal. sí, hay veces también, veo, ¿no? Presumo de que los representantes del Ministerio Público se dejan llevar por las situaciones mediáticas e intervienen así a ciegas y de repente no tienen resultados. En este caso se ha de llevar al allanamiento, ¿no? Dentro de la etapa preparatoria para poder recabar elementos de convicción, ¿no? Claro, pero para hacer eso se tiene que tener por lo menos evidencias contundentes, porque uno no puede hacer allanamientos ahí donde las cosas son simplemente hechos. En este caso se justifica, ¿ya? ¿Por qué? Porque como son procesos de licitación, el expediente de licitación está en la municipalidad, pero como estamos hablando de un delito de colusión, generalmente tú sabes que la coima no deja factura, o no emite recibo, como se dice. Entonces, la doctrina, la jurisprudencia ha desarrollado que los delitos de colusión se demuestran a través de las pruebas indiciarias, o sea, indirectas, que se va articulando poco a poco y al final se constituyen pruebas, ¿no? Claro, porque entonces, pueden encontrar de repente dinero, de repente comunicaciones, llamadas, etcétera, que demuestren esta concertación. Claro, pero previamente el Ministerio Público, la policía han recabado elementos suficientes que él le pueda decir y formular una hipótesis en ese sentido. O sea, las hipótesis no se formulan sobre nada. Las hipótesis son que en estos procesos de licitación para la ejecución de carreteras habrían concertado, ¿en qué sentido? De que los miembros de los comités especiales han elaborado los términos, las bases, ¿no? Para acomodar a la experiencia del postor, ¿no? Eso es lo que dice, ¿ya? No hablan más allá de precios, no hablan de sobrevaloración, esas cosas, porque estamos a un nivel solamente de licitación, de otorgamiento de buena pro, ¿no? Entonces, por ahí esa es la hipótesis, pero de repente esta hipótesis se cae. No sabemos. ¿Y cuánto es la posibilidad de que se caiga? No podría decirte, habría que ver cómo están, cuál es el valor, ¿no? De estos elementos. Porque el alcalde ha salido y ha señalado de que no hay nada de esas cosas si no hay intereses políticos detrás de todo. Ahora, ¿qué ocurre también, no? Generalmente en muchas investigaciones de este tipo de colusión, en otorgamientos de buena pro, en licitaciones, en la mayor parte de los casos, el segundo, el que pierde, es el que denuncia. Bueno, y eso es una cosa institucional. Entonces también hay eso. Entonces ahí debería haber, ¿no? una mejor arquitectura, ¿no? De los procesos de licitación, mayor transparencia también, ¿no? Por ejemplo, cuando una entidad, una municipalidad convoca una licitación, lo saben los postores y el comité, pero la población que va a ser favorecida, no sabe nada. Claro, pero en muchos de los casos ahora está la Contraloría alcanzando informes sobre cada caso. Ahora la Contraloría cuánto ha crecido la Contraloría para hacer esos seguimientos y finalmente vamos a tener como un cerco donde ya tampoco vamos a poder hacer muchas cosas ya. Hay veces la Contraloría también hace unos trabajos ampulosos, grandes, muy técnicos. ¿Y cuánto significa en términos de tiempo, de profesionales, ¿no? Y todo? Entonces, esto, por ejemplo, hay algunos mecanismos que pueden permitir atenuar este tipo de cosas a futuro. Por ejemplo, la utilización de un aplicativo que se llama BIM, el Building Investigation Modeling, ¿no? Ese es su nombre. Es para una modelación, ¿no? Que se hace de la obra que se quiere ejecutar al momento de elaborar el expediente. Entonces, esto nos permite, esta modelación, de que un expediente tenga el mínimo, ¿no? De fallas, de inconsistencias. ¿Por qué? Porque también la práctica nos enseña que los que elaboran los expedientes los hacen a sabiendas, ¿no? Omiten algunas partidas, algunas acciones. ¿Para qué? Para que en la ejecución de la obra se hagan las famosas adicionales, ¿no? Eso puede ser por un lado, pero por otro lado, cuando se hacen los estudios no se pagan todo.
se paga solo una parte. Y una parte significa no hacer los estudios como debiera ser, con toda la profundidad. Entonces, debe haber acá también una escuela, ¿no? Ahí también cada uno, los formuladores de expedientes, se autoforman, ¿no? De repente, a su mejor parecer. Entonces, hay expedientes que dan pena, pero con eso se lleva la licitación. Y hay problemas, hay sobrecostos, hay paralizaciones y estos actos de corrupción. Entonces, creo que ahí merece una reforma más integral, ¿no? Que este caso concreto, ¿no? Claro. Y la pregunta final, Alberto, ¿qué hacer? O sea, si esto es una cosa repetitiva que se está produciendo, pero de cuando en cuando aparecen luces determinadas, ¿qué hacer frente a una situación así? Mire, yo creo que hay que hacer un trabajo, de repente es muy ambicioso, de refundación de la República es muy ambicioso, pero hay que hacer una reforma estructural del Estado y empezar por la educación. ¿Por qué? Porque se han perdido pero eso principios no y valores. Es inmediato. No, está bien. Es de largo pero plazo. Se tiene que empezar. Pero se tiene que empezar, porque claro, las futuras generaciones, que ahora son niños, van a ser mayores. ¿Y cuáles son sus valores? ¿Qué valores está dando la sociedad y sus familias también? Si son tan permisivos. Y hay una situación de exitismo, donde no importa cómo, pero que tengas dinero. Entonces, todas esas cosas, a la larga, van a ser un problema. Claro. Entonces, tenemos que empezar de algo. Claro, y sobre todo dándole apoyo a los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, esos jóvenes que están en la plaza, no solo bailan, no solo se divierten, sino también de una u otra manera socializan, se construyen como ciudadanos integrales, pero no tienen ningún Tú sabes tipo de que apoyo, una de las mejores, los mecanismos más eficientes de salir de la pobreza son el trabajo y el estudio. Pero en Ayacucho no hay eso. Mira, por ejemplo, en el deporte, vamos a tener este año bolivarianos que son puntuables, clasificatorios para olimpiadas, etcétera. ¿Y cuál es nuestra infraestructura deportiva para la población? No hay campos, adecuados campos deportivos. Y además no solo se trata de hacer los Juegos Bolivarianos, sino aprovechar de esto para masificar Así es, generar una cultura deportiva. Porque ¿Y en cuánto Ayacucho, está haciendo? mira, con decirte, en algunos deportes destacamos, ¿no? Deportes de contacto, ciclismo, pero ahí nomás. Por ejemplo, el deporte más popular en fútbol. ¿Cuántos ayacuchanos hay en el fútbol profesional? Yo te diría 1 o 2. ¿Por qué? Porque la mayoría ya están tomando, están bebiendo en ingesta alcohólica de 12 años. Entonces, ahí tenemos tantos problemas. Y el otro, que no hay una absorción laboral de los jóvenes que salen. ¿Dónde están yendo? Entonces, hay todo un tema para Muy tratar. bien, Alberto. Te has ganado un Brencola. Muchas gracias. Me gané. Muchas gracias por tu presencia y en realidad mucho que hablar sobre este tema.